Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Ya comenzamos las noticias de la semana. Me habían dicho que los videos estaban un poquito extensos, así que los tratamos de acortar lo más posible para que no se hagan tan latosos y ustedes lo vean completo, etcétera, etcétera. Para no perder más tiempo, soy Álvaro y aquí está Glosal Tutoriales. Bueno muchachos, como siempre, comenzamos con las noticias financieras. Vamos a comenzar con el IMASEC. El IMASEC de los últimos 12 meses eh, está en un 15%, creció en un 15%. Lo que va del año, digamos, hasta el mes va en un 14,3%, lo que va es más o menos coherente con el 15%, digamos, no ha variado mucho. Y finalmente el último mes varió un 0,8%. El IMASEC muestra obviamente un crecimiento de la economía, pero siempre esto está eh, ensuciado, está enturbiado un poco por lo que ha sido la pandemia, que obviamente el año cada vez ha ido liberando ciertas restricciones, entonces por lo tanto la economía se empezó a activar por eso. Entonces comparar ahora y decir que estamos creciendo muy bien, no creo que sea lo óptimo de esta interpretación, sino que simplemente se está normalizando, es decir, pasamos de algo muy malo a algo relativamente normal, ni siquiera normal, y sigue siendo todavía mala la activación económica. Pero sí el crecimiento es importante y ha sido de un 15% de los últimos 12 meses. Inclusión financiera. Hace un tiempo ya nosotros veníamos hablando, tocamos esta parte de que era un proyecto que se estaba conversando en el Congreso y se refiere a la inclusión financiera. Obviamente es fácil de entender cuando uno habla que el tema de inclusión financiera es que varias personas puedan, cuando se habla de inclusión, es incluir, es tratar de que todas las personas participen en un objetivo. ¿Y a qué es lo que se refiere la inclusión financiera? Se refiere a tanto los servicios financieros, sobre todo servicios como de todo tipo, es decir, asesoría, poder invertir en ciertas partes, que las pymes tengan acceso, que las personas tengan acceso a ser asesorados en su trabajo financiero. ¿Y cómo se diría esto? Bueno, supuestamente se lograría primero aumentando la competencia como permitiendo el acceso a estos servicios financieros a más personas, a más participantes, digamos. Y esto haría que, obviamente, los precios, a través de esta competencia, los precios de estos oferentes de servicios financieros disminuyan. Y eso claramente haría aumentar la participación de más personas en este mercado financiero. Eh, ¿Qué pata me falta aquí dentro de toda de todas estas ofertas, de toda esta estructura que debiera tener este proyecto financiero? Es la educación financiera. Aquí en Chile no existe mucha educación financiera hasta que uno va digamos, a la universidad o los emprendedores tienen una intuición financiera muy exacta, muy precisa, pero no es una educación exacta. Entonces las capacidades de ahorro no están, ven las inversiones como muy lejanas. Entonces hay un tema educacional también importante para que las personas vean este mercado e intenten participar en él. Es interesante, el proyecto ya está preaprobado, está casi listo. Y veamos cómo resulta este tema para el futuro y si es beneficiario para las pymes, para los emprendedores y para nosotros los contadores que tenemos que estar más metidos en el tema financiero para asesorar de mejor manera a nuestro cliente. Vamos rápidamente a las noticias laborales. La digitalización. La digitalización del trabajo en Chile está siendo evaluada tanto por la Dirección del Trabajo en este momento como la parte gubernamental que quiere contratar a un ente externo que haga una cierta evaluación de cómo ha impactado la digitalización. Más allá del trabajo online, hay muchas empresas que trabajan mediante plataforma online. ¿Ok? Pues, mediante su plataforma su estructura está dada como entrega de un servicio al cliente de manera online. Entonces, lo que se quiere ver, está bien que esto sea así, es una revolución que está ocurriendo ahora y hoy en día, y la mayoría de las cosas se hacen así, muchas, y eso quieren ver, bueno, ¿y qué implica esto en cuanto a la mano de obra? ¿Qué es lo que interesa, digamos, en cuánto está afectando esto a lo que es, por ejemplo, la tasa de desocupación? ¿Realmente esto implica que trabajen menos personas en eso o simplemente
es otro tipo de trabajadores que está en estas plataformas digitales. Sería tanta gente, pero en otra dirección, digamos, me refiero a personas expertas en computación, en preparación informática, en ese tipo de cosas, y se está simplemente que necesitan ese tipo de especialista o se deja de lado otra cosa. Ese tipo quiere evaluar el impacto que ha tenido la digitalización en el trabajo y en la mano de obra. Interesante, vamos a ver qué resultado tiene esto, porque esto está recién empezando y está recién evaluándose, así que vamos a ver los resultados, yo creo que en un tiempo más. COVID-19, bueno, es un desagradable de repente, pero muchos ustedes se fijan, a ver, cuando se contrata a una persona, hay cosas que ya no se pueden hacer, por ejemplo, pedirle DICOM y ese tipo de cosas no se pueden hacer. Y, de hecho, los currículum ahora no tienen por qué venir con foto, por ejemplo, que son cosas discriminatorias. Pero se hizo una consulta a la Dirección de Trabajo respecto a si se le puede preguntar si ha tenido COVID-19 antes, y si se ha vacunado, y ese tipo de cosas. Eso no es discriminatorio, eso es cuidar la salud de la empresa. Eso fue lo que se planteó. Y la Dirección de Trabajo sí lo tomó como tal. A raíz de toda esta situación, no es discriminatorio preguntar a un trabajador y ni hacerlo, por ejemplo, que se tome PCR, ni todo ese tipo de que se simplemente está resguardando la salud de la empresa. No es discriminarlo y se puede decir, ¿sabe qué? Si usted no tiene toda la vacuna, usted no va a ser contratado, por ejemplo. Y es por netamente cosas de salud. Y se puede hacer. Y está validado, digamos, por la Dirección de Trabajo, en lo cual yo estoy de acuerdo. Modernización laboral. Estuve en una capacitación de modernización laboral que la dio la Dirección de Trabajo y me inscribí gracias al Colegio de Contadores de acá, de la región de Valparaíso. Estuvo bastante buena, fue menos decidora de lo que yo pensé, pero obviamente cuando viene la sesión de preguntas es más interesante. La plataforma en sí ha mejorado muchísimo, ha mejorado mucho, y eso se ha notado y lo hemos notado todos. ¿Sigue con un problema? Sí, sigue con algunos problemas. A veces va dependiendo mucho de cuánto se cargue el tema, cuánto están ingresando al mismo tiempo. Por ejemplo, ahora yo estoy grabando esto este fin de semana y ya vamos a estar luego a 15 y entre 13, 14 y 15. Va a estar más o menos todo echado porque se tiene que informar los libros de regulaciones electrónicos del mes anterior y va a estar un poco saturado, pero a mí por lo menos me ha resultado ya pasado. Lo más interesante de esto es que existen todavía algunas ambigüedades respecto a algunas dudas, pero hay otras que se han zanjado claramente. Por ejemplo, una de las dudas era que había una especie de contradicción entre definitivamente quién era el que estaba obligado, entre comillas, obligado a subir esto. E insisten en ambas partes, tanto el servicio como la dirección laboral, la dirección de trabajo, perdón, que los trabajadores, las empresas que tienen entre 5 trabajadores y más de 5 trabajadores, son las que están obligadas, sí o sí, a llevar este libro, desde octubre en adelante. El servicio de impuesto interno dice lo mismo, pero por otra parte está en la famosa circular en que mencionaba y se entendía que los que estaban obligados a llevar ese libro electrónico son los que estaban obligados a entregar la delegación jurada. Reitero, los que están, por si no se vean, los que tienen menos de 5 trabajadores no están obligados a llevar libro de remuneración. Por lo tanto, no se les puede obligar a llevar un libro de remuneración electrónico, que pueden reemplazar uno al otro. Por lo tanto, al pie de la letra no están obligados. Pero los que tienen menos de 5 trabajadores sí están obligados a presentar la declaración jurada, que fue lo que se les preguntó. Y ellos insistieron en que no. A mí me pareció, yo sigo teniendo mis dudas, y yo creo que lo más práctico es que se informe nomás y se haga todo esto, y además no es tan complicado, a la larga no es tan difícil y se puede hacer. Pero más allá de todo esto, Timmy y Direte, lo interesante de esto viene en cuanto a lo que implica. Pero fíjese que no implica tanto el libro de regulación electrónico como la subida de los contratos. No se olviden que eso no tiene mínimo ni máximo de trabajadores. El subir los contratos de finiquito desde el mes de octubre en adelante es obligación para todos, teniendo trabajadores. Ahora, a mí me llama mucho la atención lo que implica esto. Conversando con ellos, dentro de lo que se puede, porque eran un montón de participantes, dentro de lo que se podía preguntar, logré pasar una pregunta y era básicamente que en las fiscalizaciones, ¿en qué van a consistir? Y obviamente ellos van a tener mucho más herramientas para poder fiscalizar.
Porque ustedes se han ingresado a algún tipo de contrato ahí en la dirección del trabajo, se dan cuenta que está desglosado completo. Incluso los tipos de remuneración. Hay alguna confusión, muchos, y yo he visto en algunos clientes, confusión entre lo que es imponible y lo que es tributable. Hay remuneraciones que son tributables y no imponibles. Hay remuneraciones que son imponibles y tributables. Hay remuneraciones que son no imponibles y no tributables. Y hay algunas hacen una combinación y lo clasifican mal. Algunos piensan, increíblemente, aunque ustedes no lo crean, hay algunos emprendedores o trabajadores que dicen, ¿sabes que yo te voy a dar este bono, pero este bono no es tributable y no es imponible? Y eso no funciona así. O sea, no lo determina el contrato de trabajo, qué es lo que es imponible y tributable, lo determina la ley. Y hay mucho error en eso, y creo que ahí es donde van a hincar el diente y el mantener actualizadas estas cosas, porque todos los años se debe emitir un anexo al contrato de trabajo manteniendo actualizadas las remuneraciones. Todos los años. Y ese anexo se tiene que subir acá. Y si no está, nos van a preguntar. Entonces, eso es, creo yo, lo más trascendental que van a encontrar aquí, que son las fiscalizaciones, que van a ser fiscalizaciones, algunas presenciales y otras online. Es decir, va a llegar un correo diciendo, ¿sabe qué? Necesito que me facilite los contratos de esto y esto. Y va a ser un trabajo arduo, va a ser un trabajo difícil. Y, y creo, digamos, que hay que hincarle el diente a eso, estar muy ordenado con sus carpetitas, muy ordenado con las firmas, con las actualizaciones, con la toma de vacaciones, todo eso para que no trae por un tema administrativo, ganarse una multa en la dirección de trabajo, no tiene ningún sentido, ninguno. Por eso estoy hablando de esto aquí, porque yo iba a sacar una pildorita, pero me pareció que era más gente aquí, no era mucho lo que había que más allá que decir respecto a esto. Pero si quiere que profundicemos respecto a algunos temas, lo vamos a hacer. Por lo pronto, vamos a lanzar una pildorita sobre finiquitos. Ya una miembro nos había dicho algunas ciertas características que aparecieron nuevas y por lo mismo nosotros habíamos preparado, yo había preparado en realidad, un temario más o menos de finiquito, qué es lo que tienen que tener, qué es lo que no, las cosas nuevas, algunas diferencias, etcétera. Así que lo vamos a devorar. Está casi listo y lo vamos a sacar muy pronto el video sobre finiquitos. Pasamos a las noticias tributarias. Royalty minero, hace un buen tiempo ya que nosotros también veníamos conversando de esto, de la modernización, bueno, en realidad todo el tema de la elección y esta cosa como que ha retrasado un poco ciertas decisiones en el Congreso. Y una de las cosas ha sido el royalty minero. Muchos sectores, esto era más o menos transversal, había unos poquitos que están atornillando al revés, pero en la conversación habitual y de contadores incluso que también conversamos respecto al tema, se tenía que hacer una mejora y una modernización de lo que es el royalty minero. Estaban bastante exiguos, unos se entendían bastante bajos. Hay que entender que la minería es una de las trabajos, es uno de los sectores más invasivos respecto a lo que es la tierra. Están en lo que es la naturaleza. Ellos están invadiendo muy fuertemente lo que es la naturaleza, están interviniendo ciertas cosas y hay un montón de cosas que arreglar, entre ellos el royalty minero debe ser más caro, porque son muy eh, interventores dentro de lo que es la naturaleza. Y por eso se pone un royalty minero. Y hay una serie de cosas que se van a subir algunas tasas, pero además va a haber un 3% de la extracción, del valor de la extracción dentro del precio que va a ir en directo beneficio del Estado, lo que es una buena cantidad de dinero en cuanto a la minería. Obviamente esto va a ir escalonado dependiendo de la pequeña minería, la mediana. La pequeña minería va a estar intocable, creo que no se va a hacer nada con ella, pero ya de la mediana hacia adelante sí se van a establecer en distintas tasas, o sea, hasta la gran minería que va a ser la que más va a pagar. Y uno dice, no, que esto se va a afectar, aquí, para allá, pero al final no pasa nada, la minería deja mucho dinero, así que van a trabajar igual. Estas cosas se van a poner como un estándar internacional, así que no va a ser tan caro como el país del lado o algunos vecinos o algunos de la competencia. Va a quedar más o menos parejo y eso es lo que se está haciendo. Pero se echa de menos mucho la ocupación del agua. La minería todavía sigue ocupando agua dulce para eso. En otros países se está ocupando agua de mar, la cual la tienen que trabajar, endulzar, sacar la minería. ¿Eso lo hace más caro? Sí, lo hace más caro, pero lo hacen en otros lados. ¿Por qué? Porque el agua dulce está siendo cada vez más escasa y no pueden ocupar eso. Están ocupando glaciares para hacer eso, que son las principales fuentes que hay actualmente de agua dulce.
Bueno, y eso es lo que eso se echa de menos un poco también el trabajo de esto en la minería. Pero por último, esto es un paso adelante que es importante que se haya dado y esperemos que se concrete y se haga ya está en discusión la segunda parte de la discusión. Tienen hasta estos días para hacer las observaciones. Vamos a ver cómo sale este royalty minero. Activos intangibles. El Servicio Público Interno se acuerda de la resolución 60-134, es por aquí los primeros días de diciembre. Esto en realidad es para informar la inscripción y las transferencias que se hacen respecto a ciertos intangibles, activos intangibles que están afectos a la depreciación instantánea. ¿Y esto por qué? Porque quieren controlar, obviamente, ese gasto presentado como depreciación instantánea del intangible. ¿Y de qué forma lo van a controlar? Bueno, lo van a controlar desde el origen, es decir, desde donde se genera estos activos intangibles que son dentro de lo que son la propiedad nacional de propiedad industrial, el Departamento de Derechos Intelectuales, digamos, donde se inscriben algunos de estos intangibles, el Departamento de Semilla y Servicio Agrícola, por ejemplo, que también está afecto a este tipo de cosas. Y estos departamentos son los que deben informar al Servicio de Impuestos Internos la inscripción y la transferencia de estos activos. Y de esa forma se va a controlar qué empresas lo tienen, qué empresas transfirieron, dónde quedó esa plata y si está bien llevado al gasto o no. Cada vez más el servicio va a tener el control de ciertas cosas porque se están digitalizando muchos servicios, se están haciendo mucho más cruces. La declaraciones juradas está siendo cada vez más informativa y más compleja, más interrelacionada. Entonces el servicio va a tener cada vez más control para poder hacer una trazabilidad. Ya lo vimos, por ejemplo, con lo que ha salido del impuesto al tabaco, que está también haciendo una trazabilidad para controlarlo mejor. Se va a aplicar sobre muchas otras cosas y era tiempo que se hiciera. Esto porque esto va contra la evasión, va contra la elusión de distintos impuestos y eso es importante. Es importante que el servicio tenga ese control y haga su pega, que es básicamente eso, porque esto va a hacer que aumente la recaudación, sí o sí, la gente pague lo que tiene que pagar, etcétera, etcétera. Falta encarar el diente en algunas otras cosas que pueden ser trazables, sí. Para mi gusto, sí, faltan algunas cosas, algunos controles que yo no sé todavía por qué no se hacen, digamos, controlar, por ejemplo, la creación de ciertas empresas. Una persona que hacen muchas empresas de un lado al otro, es más fácil de ver, ellos tienen quiénes son los representantes legales, a veces algunos hasta ocupan un palo blanco, por supuesto, pero aún así es fácil de ver, y esto ocurre con muchas empresas que tienen ciertas cosas, ya se está trabajando arduamente lo que son los multiroot, por ejemplo, pero hay otros que hacen una empresa, hacen una cosa, se tiran a quiebra, dejan a todo el mundo, ¿no? Y después hacen otra empresa, y vuelven a hacer otro root, vuelven a hacer otro trabajo, vuelven a dejar la escoba y vuelven a cerrar, y así sucesivamente. Y, y entonces eso no puede ser. Falta un poco de eso también, de hincar el diente en eso, pero ya se va a poder hacer mejor ese trabajo, a mi modo de ver. Eh, Como les digo, eso va a ser cada vez mejor, va a ser más posible. Y también va a tener la modernización laboral iba en ese camino. Hay muchas, muchas, muchas empresas que no están regularizadas, que no están haciendo bien las cosas en cuanto a lo laboral y por lo tanto también va hacia allá este asunto. Muchos de los inmigrantes han tenido que lidiar con eso, en que te hacen un contrato, te pagan por fuera, yo te cosito por el mínimo, te pagan y ellos quedan muy contentos porque le pagan más de lo que y le cotizan menos, pero al final esa cotización de menos, cuando tú tienes de años y te vas a jubilar, te vas a dar cuenta que no tienes por dónde sacar el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a veces cuando se le está dando supuestamente un favor a la gente cotizándole por menos, se le está perjudicando. Pero bueno, ese tipo de cosas se van a hacer cada vez más fiscalizables. Y eso para allá se va. En la medida que se esté digitalizando, en la medida que se te hagan los cruces necesarios de información, en la medida que se haga el trabajo bien por parte de los entes controladores y fiscalizadores, esto va a funcionar y va a haber cada vez menos este tipo de cosas en que se abuse del trabajador o se eluda un impuesto. Y porque para eludir impuestos siempre va a haber gente que lo va a querer hacer. Pero bueno, eso es un comentario final al margen de todas las noticias de la semana. Bueno muchachos, muchas gracias por ver este video.
Y nosotros tenemos una descompensación entre los me gusta, entre los comentarios y la gente y las visualizaciones. Pero si a ustedes les gusta el video y mucha visita que no se suscriben, suscríbanse, nos ayuda un montón. La verdad que nos ayuda mucho para poder seguir trabajando en el canal. Y por supuesto, un agradecimiento a nuestros queridos miembros, porque sin ellos este canal no podría ser. YouTube no nos está pagando bien, pero ellos logran hacer eso. Somos poquitos la comunidad, somos como 50, 51 por ahí. Va variando porque algunos salen, otros vuelven, pero más o menos se mantiene en ese número entre 50 y 51. Y eso nos ayuda un montón para poder trabajar y poder renovar y poder seguir dándole tiempo a este tipo de videos. Y muchas gracias por ver nuestro video. Haga sus comentarios, denle un me gusta, por favor. Si no le gustó, también denle un no me gusta. Pero si ve algo no me gusta, díganos la razón de por qué. Para poder mejorar y entregar un mejor servicio para ustedes. Un abrazo muy grande, cuídense y nos vemos en un próximo video. Que estén bien. Chao, chao.